Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy estamos un lunes más en nuestro canal de YouTube, donde os enseñamos de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar KNX. Y hoy, en concreto, tenemos un nuevo tutorial de un alumno en prácticas de Nacho Serrato, el cual nos va a mostrar el KNX Virtual, que es un gran desconocido dentro de las instalaciones KNX. Bueno, Nacho, cuéntanos un poco qué es exactamente KNX Virtual. Pues KNX Virtual es una aplicación de escritorio para Windows que simula una instalación física de KNX para hacer ciertas simulaciones, ya sea de un switch, on-off, un dimmer y control de calefacción, así como diferentes funciones. Es decir, que no solamente encender y apagar, que tiene muchas más funciones. Vale, y eso, para tú descargarte el KNX Virtual, ¿desde dónde lo haces? Se tiene que hacer desde la tienda oficial de KNX. Es decir, te metes en tu área privada de KNX, te vas a la tienda y te descarga el KNX Virtual. ¿Cuánto cuesta KNX Virtual? 0 euros. 0 euros. Por tanto, tendrás que hacer la gestión de tramitación de factura, pero a coste cero. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? No hace falta añadir ninguna tarjeta de crédito. Exacto, pero hay que tener en cuenta que hay que seguir todo el procedimiento de pago de la página web de KNX. Saldrá una factura de la siguiente, pero el coste es cero de la aplicación. Vale, una vez que lo descargamos, lo instalamos en nuestro ordenador. ¿Sabes si hay que tener algún tipo de requisito o algo especial? No lo sabes. Desde Windows 7 se puede funcionar. Vale, pues si va con Windows 7, los siguientes irán también. Vale, pues cuéntanos más cosas sobre KNX Virtual. Pues KNX Virtual, aparte de tener ciertas funciones, tiene la ventaja de que no es necesario realizarse ninguna inversión de hardware, porque hace una simulación virtual, ya sea por fuente de alimentación, interfaces USB o interfaces IP. Para hacer pruebas está muy bien y poder conocer el ámbito de KNX y jugar un poco con lo que viene siendo las funciones de KNX. Vale. Entonces realmente, ¿cómo nosotros forzamos? Porque nosotros realmente lo que hacemos es que conectamos nuestro ordenador a través de nuestra instalación, abrimos el KNX Virtual y podemos nosotros realizar esas simulaciones. Esas simulaciones, ¿cómo las hacemos sobre la instalación? ¿O se puede hacer offline? ¿O cómo va eso? Pues mira, eso mediante el programa tiene diferentes funcionalidades que tiene una funcionalidad de conmutación, incluyendo automático de escalera, conmutación también incluyendo automático de escalera, más feedback, estado, atenuaciones, un dimmer, persianas y control de calefacción. Dependiendo de lo que quieras hacer, tendrás que abrir un ejecutable. Dentro del software te abrirá un ejecutable y lo primero que tendrás que hacer será configurar una interfaz IP que luego se vinculará o se enlazará mediante ETS5. Vale. Una vez que ya esté configurada la interfaz, lo que tendremos será que ponernos a realizar una programación en ETS5 de KNX de los mismos dispositivos que nos crea la propia simulación. Cuando tengamos ya los dispositivos dentro de ETS5 enlazados, pues tendremos que conectarnos a nuestra interfaz, como ya hemos dicho, poner exactamente la dirección IP de la interfaz, que una cosa que tiene KNX Virtual es que no deja cambiar la dirección IP, es estática, es la que te dice, solamente te deja cambiar la dirección individual y el puerto que vayamos a usar. Eso lo tendremos que configurar cuando en ETS5, en las propiedades de... Es decir, tú le estás diciendo al ETS que la dirección
para realizar el tunneling es la dirección que te está dando el KNX Virtual. Porque tú realmente no te vas a conectar con una instalación, te vas a conectar con el KNX Virtual. Exacto. ¿Vale? Donde va a ser la simulación de tu proyecto. Vale, ok. Una vez ya configurada la interfaz, nos pondremos a programar o a volcar la programación que ya tenemos hecha en ETS5, que para ello tendremos que dar en el botón de programación desde KNX Virtual al dispositivo que queremos programar y una vez programado, hacerlo funcionar. Vale. Vale, pues algo más de características principales, pasamos ya directamente al vídeo. Directamente al vídeo. Muy bien, KNX Follower, pues vamos a ver esta herramienta súper interesante y una gran desconocida para los integradores KNX, que es la herramienta KNX Virtual. Así que nada, vamos a pasar al vídeo que nos ha hecho Nacho y nos vemos la semana que viene. Hola, muy buenas a todos, estamos un día más en KNX y hoy vamos a tratar un tutorial de KNX Virtual, que es un software para hacer una simulación de una instalación KNX sin ningún tipo de dispositivo físico. Lo primero que tendremos que hacer será adquirir el software pertinente en el portal de Mi KNX, en su tienda de software, y una vez que tengamos el software descargado, irnos a su carpeta, descomprimir lo que haya que descomprimir y abrir uno de estos ejecutables. En este caso voy a abrir en el que pone Switch, hacemos doble clic y nos abre esta ventana. ¿Qué podemos leer aquí? Pues podemos leer que esto es una interfaz IP y que esta es su configuración, lo que podemos configurar de esa interfaz IP. Bien, esto es un paso importante, porque lo primero que tendremos que hacer es designar el puerto de la interfaz IP. Si nosotros vamos a utilizar un puerto, en concreto el 6061, lo ponemos. En este caso nosotros tenemos el 8081 abierto y esta es su dirección física. ¿Qué dirección física le vamos a poner? En este caso se lo voy a dejar tal cual, pero se puede cambiar, como vemos aquí. Y esta es su dirección IP, que no se puede cambiar. El programa te dice que tiene que ser sí o sí 127.0.0.1. No se puede cambiar. ¿De acuerdo? Una vez configurada con el puerto y la dirección física que nosotros hayamos elegido, le damos clic en OK. Nos pregunta si queremos darle permiso al firewall. Le damos a permitir acceso. Y aquí tenemos todos los dispositivos de esta simulación. Son 3 pulsadores, un actuador binario y la interfaz IP. ¿De acuerdo? Bien. Hecho esto, lo que tendremos que hacer ahora será lo siguiente. En nuestra programación de ETS5 tendremos que hacer lo siguiente. Bien. Dentro aquí, como vemos, en edificios tenemos estos dos dispositivos, como veis aquí. Bien, estos dispositivos son exactamente los mismos que estos tres y este. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para añadir esos dispositivos? Para añadir estos dispositivos tendremos que ir a catálogos. Y como vemos aquí, dentro de la pestaña de fabricantes, tendremos que irnos hacia abajo y buscar un fabricante que ponga KNX Association. Hacemos clic en él y nos aparecerán ciertos dispositivos de ETS5. Como vemos aquí, tenemos un actuador dimmer, un actuador de persiana, climatización, un pulsador, varias cosas, ¿de acuerdo? Si nosotros, cuando vamos a la ventana de KNX Virtual, vemos la referencia que pone en los pulsadores, que en este caso es 03PB, si vamos y buscamos 03-PB, nos lo encuentra directamente. Pues hacemos clic en él y le damos a añadir
pero nosotros no lo vamos a añadir porque ya lo tenemos, como vemos aquí. Y lo mismo con el actuador, ¿de acuerdo? Bien, cuando tengamos ya los dispositivos, lo siguiente que tendremos que hacer, cuando ya esté todo programado y listo ya para programar y para funcionar, será configurar una interfaz IP. Si no, de otra manera no nos va a comunicar a la instalación simulada. Para ello tendremos que ir en la visión general, tendremos que ir a la pestaña Bus, a interfaces configurados, o sea, a interfaces configurados, y tendremos que hacer clic en añadir. Tendremos que hacer clic en IP Tunneling y como vemos aquí se nos crea una nueva conexión. Le ponemos el nombre que queramos, en este caso KNX Virtual, la dirección que le hayamos puesto, en este caso le hemos puesto 1.1.250. Servidor. El servidor, recordad que tiene que ser la dirección IP de la interfaz, ¿de acuerdo? Como recordamos, era 127.0.0.1 y el puerto el que nosotros le hayamos puesto. En este caso le pusimos 8081. Luego de estar ya configurado, hacemos una prueba y da OK. De acuerdo, ya tenemos nuestra interfaz totalmente configurada. Luego de ello, estamos listos para programar la instalación simulada. Para ello tendremos que venir aquí, KNX, y elegir la interfaz configurada. En este caso, KNX Virtual. ¿De acuerdo? Pues hacemos lo siguiente ahora. Cogemos las dos ventanas y vamos a programar un pulsador. Vamos a programar programación completa y nos pedirá que le demos al botón de programación. Bien, el botón de programación en KNX Virtual está aquí. Tendremos que darle clic en Show Programming Buttons. Hacemos clic y se nos abren unos recuadros, ¿de acuerdo? En todos los dispositivos. Hacemos clic en un pulsador que queramos que se programe, por ejemplo este le voy a dar, y como vemos ya se está programando. Esperemos que se programe y vamos al siguiente dispositivo para programarlo. Bien, se ha programado y ahora vamos al siguiente. Hacemos lo mismo, programación completa, y vamos, en este caso es el actuador. Le damos clic ahí y ya se nos empieza a programar el dispositivo. Esperamos un poco a que se programe y ya estaría programado. Vale, ahora llega el momento de la verdad y tendremos que demarcar esto para hacer las funciones pertinentes. Bien, nosotros hemos configurado que una tecla encienda y otra apague, ¿de acuerdo? Como vemos. Si le damos a esta, enciende, y si le damos a esta, apaga. Como veis, está totalmente funcional y totalmente acorde con lo que nosotros hemos programado. Y eso sería todo de KNX Virtual. Espero que os haya gustado, que os haya servido de mucha ayuda este tutorial, sobre todo por descubrir, si no sabéis, este software, muy útil, y hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.